Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de las parafilias. La palabra parafilia proviene del griego para, que significa alterado, fuera de, extraño, y filia, que significa amor, inclinación o interés. Las parafilias son patrones de comportamiento sexual poco habituales en donde la fuente de placer puede ser un objeto, una situación concreta o un tipo de persona en especial. Existen muchas parafilias. La parafilia puede centrarse en numerosos objetos, situaciones, animales o personas, como los niños o en los adultos que no consienten. La excitación sexual de la persona depende de la utilización o presencia del foco en el que se centra. Causan angustia o problemas de funcionamiento en la persona afectada o pueden perjudicar a otra persona. Tener fantasías o comportamientos parafílicos a menudo no es sinónimo de enfermedad mental. En las relaciones y fantasías sexuales de adultos sanos es frecuente que exista cierto grado de variedad. Algunas conductas sexuales de naturaleza poco frecuente, pero que no implican riesgo lesivo, pueden formar parte de una relación de afecto y amor, si ambas personas consienten en su práctica. La mayoría de las parafilias no son perjudiciales y forman parte de la diversidad sexual humana. Pero algunas parafilias implican delitos penales en la mayoría de países del mundo, como lo son el voyeurismo. Un voyeur busca obtener excitación sexual observando a personas desnudas o que realizan alguna actividad sexual. La pedofilia, en donde el adulto siente interés sexual hacia el menor. El exhibicionismo se caracteriza por conseguir la excitación sexual a través de la exposición de los genitales, habitualmente ante un extraño que está desprevenido. Y el sadismo, que consiste en causar un sufrimiento físico o psicológico, por ejemplo humillación o terror, en otra persona para estimular la excitación sexual y el orgasmo. Las parafilias son patrones de conducta sexual en los que el deseo, la excitación o el placer dependen en gran medida de elementos atípicos. Según Norman y Villena, las parafilias abarcan cualquier interés sexual intenso y persistente que sea inusual o anómalo, es decir, una fantasía sexual muy específica a las que se asocia la excitación sexual. Son conductas sexuales diferentes, ocultadas por las propias personas y que llevadas a un extremo excluyen o dañan a otros. Diferenciar de. Aunque el término filia tiene un significado muy amplio y puede hacer referencia a cualquier tipo de afición, en psicología lo utilizamos sobre todo en el campo de la sexualidad. Son atracciones a determinadas realidades o situaciones. Cuando las filias son muy marcadas y atípicas, hablamos ya de parafilia. Significan lo contrario que las fobias, que hacen referencia a los miedos. Las filias, del tipo que sean, se pueden vivir de la forma más saludable, placentera y divertida. Mientras exista deseo, consenso y consentimiento de todas las partes implicadas, estará bien. El término filia se contrapone al de fobia, que se utiliza para hacer referencia a miedos o aversiones irracionales. Como las filias, las fobias pueden en ocasiones ser de tipo sexual. Por ejemplo, la genofobia o erotofobia es la aversión a las relaciones sexuales, mientras que la palabra medomalacufobia hace referencia al miedo a perder una erección. Algunos datos de interés son que suelen comenzar durante la adolescencia. Más del 50% de las parafilias se inician antes de los 18 años y continúan en la edad adulta. Son más frecuentes entre los varones. La única parafilia que encontramos en mayor proporción en las mujeres es el masoquismo. La intensidad y la frecuencia de las fantasías asociadas con la parafilia varían de una persona a otra, pero generalmente disminuyen a medida que la persona envejece. Se considera una parafilia todo aquello que sale de la moralidad y la norma, la estructura estrecha de nuestra sociedad.
Las personas con un trastorno parafílico pueden tener una alteración en la capacidad de sentir afecto y de mantener una intimidad emocional sexual recíproca con su pareja. También puede haber alteraciones de otros aspectos del ajuste personal y emocional. El sentimiento de culpa y vergüenza está presente tanto en hombres y mujeres que tienen alguna parafilia. En las causas hay 3 procedimientos implicados: la ansiedad o un trauma emocional precoz que interfiera con el desarrollo psicosexual normal, que el patrón estándar de excitación sea reemplazado por otro, en ocasiones a través de una exposición precoz a una experiencia con una clara carga sexual que refuerza la experiencia de placer sexual de la persona, o que el patrón de excitación sexual a menudo adquiera elementos simbólicos y de condicionamiento, por ejemplo, un fetiche que simboliza el objeto de excitación, pero también puede haber sido elegido porque se asoció accidentalmente con la curiosidad, el deseo y la excitación. Es muy importante saber que, para que una parafilia se considere un trastorno, debe producir un malestar clínico, daño o sufrimiento significativo en cualquier ámbito de la vida de la persona en cuestión o de las que están a su alrededor. Los trastornos parafílicos son fantasías recurrentes e intensas de excitación sexual, pulsiones o comportamientos sexuales angustiosos o incapacitantes y que involucran objetos inanimados, niños o adultos sin consentimiento, ni consenso, ni deseo o el sufrimiento de uno mismo o de las partes implicadas. Según el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, debe prolongarse en el tiempo durante al menos 6 meses para ser tratado como tal. El DSM-5 categoriza los trastornos parafílicos en función de la forma de obtención de excitación sexual. Estos trastornos son el voyeurismo, el exhibicionismo, el froteurismo, el masoquismo sexual, el sadismo sexual, la pedofilia, el fetichismo, el travestismo y los trastornos parafílicos especificados o no especificados. En un próximo vídeo explicaré cada uno de ellos. La parafilia no es una condición única para diagnosticar un trastorno parafílico, pero sí necesaria. Para ser considerado trastorno parafílico, se deben tener en cuenta las características que lo definen y hasta causar malestar, deterioro en la persona o riesgo de daño a terceras personas. Algunas de las características del trastorno parafílico son: el estímulo sexual preferido es altamente específico. Si no tiene pareja que esté de acuerdo en realizar su fantasía, pueden buscar servicios de prostitución o pueden obligar a sus víctimas a realizarlas en contra de su voluntad. Pueden escoger una profesión, tener una afición y ofrecerse como voluntarios en trabajos que les permitan acceder a su estímulo deseado. Pueden, de manera selectiva, mirar, leer, comprar o coleccionar fotografías, películas o libros relacionados con el tipo de estímulos sexuales preferidos. Algunas personas afirman que no tienen ningún tipo de malestar y que el único problema es el conflicto social al ser conductas rechazadas. El tratamiento de las parafilias suele utilizar intervenciones psicoterapéuticas basadas principalmente en técnicas conductuales cognitivas o regímenes médicos basados en el uso de hormonas o de medicamentos psicotrópicos. Finalmente, destacar que en el sexo la clave está en aprender a disfrutar de la sexualidad sin dañar a nadie. Y como sugerencia, disfruta del sexo con sentido y consentido. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.